Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Este es su programa Diálogo Nocturno por Radio I99. Como siempre, los acompaña Leonidas Castro. Un saludo cordial a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal digital, en TikTok, en Facebook, en X, en YouTube y por supuesto a través de nuestras plataformas CNT Play y CNT NetLife Play, por supuesto Canal 3 en la costa y Canal 33 en la sierra. Allí nos ven toda la programación de Radio I99. Gracias a ustedes que están en sintonía, por supuesto, noche a noche. Este es su programa. Y empezamos con novedades, ¿no? Noticias, bueno, ahí sigue el malestar en el tema del aumento del pasaje a las cooperativas de transporte. Muchas van a empezar desde mañana. Hoy justamente había mucho malestar en los ciudadanos de Durán, porque ellos, al ser un cantón que está prácticamente al otro lado del río de Guayaquil y al lado de San Borondón, pues les toca asumir este incremento de pasajes cuando se dirijan a San Borondón o a Guayaquil. Se habla de un pasaje de 50 que pasaría prácticamente casi a 70 centavos y es un golpe fuerte para la economía de las personas que viven en Durán, quienes están en San Borondón y que cruzan también para Guayaquil o para el propio Durán. Eso es realmente un golpe fuerte. Así que son algunas situaciones que se tienen que revisar. ANT autorizó el incremento del 25% justamente para los buses intercantonales intraprovinciales y veremos en qué termina esto. Lo cierto es que el bolsillo se va a ver golpeado. Por otro lado, el presidente Daniel Noboa daba hoy una entrevista en la capital de la República, entre otros temas decía pues que en agosto va a disminuir el precio del combustible a propósito de este decreto que firmó justamente para regular el precio internacional del petróleo para que no se vea afectado el tema de la venta de diésel y gasolina Ecopaís y Extra en el Ecuador. Así que es lo que ha hecho el presidente. Esperemos a ver cuántos centavos baja. El mes pasado bajó 5 centavos, no incidió mucho, pero esperemos que siga así porque la economía realmente está complicada. Y en otro tema, pues bueno, en el caso Progen, Selec ha hecho un anuncio, ha señalado pues que uno de los directivos de la empresa Progen ha declarado ya en Estados Unidos, ha señalado pues, ha reconocido que incluso entregaron documentos falsos para conseguir justamente el contrato que los llevó a prácticamente, dice el Estado ecuatoriano, a ser estafado por Progen. Hoy hubo novedades en cuanto a eso, incluso el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, pues daba detalles si querían más pruebas con lo que había declarado justamente el señor Meining, que era vicepresidente de Progen y hermano del CEO de Progen, justamente, que ha declarado y ha revelado de que utilizaron documentos falsos para hacerse de este contrato. Así que veremos qué resuelve justamente la justicia allá en Estados Unidos. Lo cierto es que acá en Ecuador también se sigue una causa, hay algunos temas que tienen que ver con el ámbito político, pero eso se está manejando dentro de la Asamblea Nacional. Pues entre otras novedades que se han registrado, terminando este mes de julio, un mes intenso y por supuesto pues hay metas que cumplir en la parte del gobierno. El presidente también hablaba pues no, que espera que vaya mejorando el tema de la inversión extranjera con los últimos años que han habido inversiones que han llegado en los últimos meses y se ha traducido, dice el presidente, también en empleo, generación de empleo y que espera que en los próximos meses también haya un golpe fuerte en el tema de la inversión por parte del Estado ecuatoriano a partir de septiembre. Es el presidente justamente que aumente un poco el tema de la inversión estatal para que justamente se generen más plazas de empleo. Pues a esta hora de la noche también quiero agradecerle por estar con nosotros a la magíster investigadora y por supuesto PhD Carmen Padilla, quien está con nosotros, que es directora también de la Cámara del Pequeña Industria Guayas. Carmen, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias también, Leonidas, por invitarnos en este espacio tan importante. Un gusto, Carmen, y justamente vamos a empezar un poco evaluando, ¿no? ¿Cómo está el tema de la pequeña industria? Hace algún tiempo, hace algún rato no tenemos mucha vocería y queremos conocer justamente ustedes como Cámara de Pequeña Industria. Sabemos que el gobierno hace esfuerzos por mejorar la economía, pero queremos saber a los pequeños industriales de Guayas, del país, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo ha sido justamente el movimiento de ustedes en los últimos tiempos? Bueno, muchísimas gracias por esa consulta, porque como bien mencionas, aunque hasta ahora no se ha escuchado tanto, sí es importante entender que existen algunas cifras que son importantes que no solamente los ecuatorianos, o en este caso pues los oyentes, tengamos en consideración, sino también el Estado.
Del 100% de las empresas que se encuentran registradas en la Superintendencia de Compañías, el 99% son MIPYMES, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, que casi el 100% del tejido empresarial engloba a estas empresas. En cuanto al desarrollo o cómo lógicamente pues están generando empleo, casi el 60%, el 57, 58% de estas empresas son las que generan empleo a nivel nacional. Ahora, si lo vemos en cuanto a las ventas nacionales, allí pues solamente un 26% ellos tienen impacto. Entonces, por eso es que muchas de las medidas que se entregan en ocasiones por parte del Estado o en este caso pues políticas públicas, están más orientadas hacia esas organizaciones porque terminan generando mayores ingresos también al Estado a través de las arcas fiscales. Pero si lo vemos desde el punto de vista del empleo, nos damos cuenta que muchísimas personas se encuentran empleadas, lógicamente, pues a través de estas empresas. Así que si se ayuda a fortalecerlas, no solamente están fortaleciendo, en este caso, pues apoyándolas a ellas, sino al mercado en general. Tú nos dices cómo estamos. Claro. Bueno, hay otras cifras también. El Global Entrepreneurship Monitor es el indicador de emprendimiento global, en donde también nos dicen qué está pasando con las pequeñas y con las medianas empresas y con los emprendedores en general. La mayoría de los emprendedores a nivel de Ecuador están muriendo en los primeros 2 o 3 años. Entonces, el crecimiento de estas empresas también dependen de los incentivos que se le dé, porque a largo plazo no están existiendo muchos beneficios. Desde el año 2024 hasta la actualidad ha habido una recuperación también en el sector. Antes del 2024, luego de pandemia, hubieron algunas cosas que afectaron a estas industrias y le impidieron crecer. Luego tuvimos el tema de crisis energética. Correcto. Y bueno, digamos que estamos en proceso de recuperación. Pero y eso justamente esos indicadores que tienen ustedes y que por ejemplo señalan de que los emprendedores esos terminan fallando en 2 o 3 años, ¿es básicamente por falta de apoyo, por tema económico, o también tiene que ver la situación de la violencia, la economía? Porque también el tema de las vacunas, se ha dicho mucho que ha pasado factura y hay pequeñas empresas que han tenido que cerrar las puertas porque Correcto. No tienen cómo seguir. Ajá. Dentro de las cifras que tenemos en CAPIC, más o menos el 77% del sector realmente se ha visto afectado por temas de inseguridad, por temas de la crisis energética que le comenté. Es alta la cifra. Es altísimo. Y ahora también han tenido que invertir mucho, algo que antes no tenían que invertir. Por ejemplo, tienen que tener mucho tema de control de vigilancias, o sea, cámaras, equipos, guardias, doblegar la seguridad. Correcto, y seguros, que antes también no necesariamente tenían que hacerlo. Entonces eso genera también un incremento en los costos operativos de estas organizaciones, que algunas veces no pueden enviarlas al consumidor final. ¿Por qué? Porque si no pierden a su clientela. Entonces terminan incluyendo eso en sus costos operativos y merman sus márgenes de utilidad. Y eso hace que muchas de ellas incluso tengan que cerrar. Carmen, ¿y tienen de pronto identificado ustedes los sectores que se han visto más afectados? ¿Cuáles son? Manufactura, qué sé yo, los emprendimientos, servicios. ¿Por dónde están los más afectados? Sí, emprendimientos en la parte de servicios es una de las cosas que más se han visto afectadas. Microemprendimientos en temas, por ejemplo, de generación de productos alimenticios en baja escala. Okay. Allí, esos son algunos de los sectores más vulnerables, sí, los más golpeados. Mientras que los que más han crecido tienen que ver ya con manufactura de alimentos a mediana escala, Correcto. Temas de comercio, el tema de salud y también todas las empresas que forman parte de la cadena agroindustrial, porque son proveedores pequeños y medianos que lógicamente pues han podido tener beneficios en este tiempo. Y estos pequeños y medianos proveedores justamente tienen la posibilidad de pronto de algún momento llegar al mercado internacional, de conseguir esa amplitud de no solamente ver el mercado costeño, sino escalar fuera. Ya, esa es una excelente pregunta, y que para poder hacerlo, ¿qué es lo que necesita? El primer punto sería tener mejores oportunidades para adquirir créditos. Okay. Aunque el sector financiero sí ha buscado aportar a este sector, no vamos a decir que no, sí está haciendo algunos, esfuerzos, el Estado también, pero
todavía hay muchas empresas que no tienen o que no pueden responder a algunas garantías que solicitan, en este caso los bancos, porque quizás no han crecido lo suficiente y por eso van posponiendo estas actividades que terminan siendo relevantes para su supervivencia, no solamente para su continuidad y crecimiento. Y por ejemplo, en ese apoyo que se necesita financiero, puede entrar también, por ejemplo, la banca estatal, Sí. bueno, ahora Banecuador, que se llama, pues justamente Banco del Pacífico también tiene muy buenas oportunidades, incluso ahí hay algunos temas que están, por supuesto, manejándose para incentivar, pero parte de ello ustedes también pueden tener acceso a ello como gestión del gobierno que está haciendo para los pequeños y medianos también empresarios, microempresarios. Sí, hemos visto que, como le indico, sí, se han hecho algunos, digamos, pues aportes, pero no se ha comprendido a cabalidad que todos los sectores que se encuentran dentro de las pequeñas y de las medianas empresas, también hay una diversidad. Hay algunas empresas que requieren ciertas cosas y otras que requieren otras cosas. Es decir, debería existir una especie de especialización de crédito para cada uno de estos sectores. Y para hacerlo así, eso significaría que no deberíamos lanzar políticas generales. Ese es uno de los principales problemas que tenemos, porque si bien es cierto, si hablamos de manera global, las pequeñas y las medianas empresas han ido creciendo desde el año 2025, sí, no vamos a negarlo, si lo vemos en su totalidad. Pero si comenzamos a desagregarlo, ahí comenzamos a darnos cuenta que cada sector requiere, en este caso, pues tratamiento distinto. Y eso es lo que impulsaría un poco estas medidas. Y tendrían el objetivo final que sería pues el crecimiento y generar más que nada la competitividad a nivel no solamente nacional, porque si lo vemos en ciclos económicos, en los últimos 25 años, el Ecuador, el mayor problema que ha tenido de cambios de ciclos es principalmente porque no estamos tan abiertos a mercados internacionales. Si cambiáramos eso, incluso a nivel nacional, para las diferentes empresas no tendríamos mayores problemas. Nuestros ciclos son de 2 años y medio de bonanza y luego otra vez caemos 2 años y medio y eso no pasa en otras economías, incluso vecinas como Colombia o Perú. Claro. Carmen, y por ejemplo, ustedes como Cámara de la Pequeña Industria del Guayas también tienen, entendemos, programas para capacitar, para darles apoyo, porque si bien es cierto, se necesita apoyo económico, pero también es importante el conocimiento, la capacitación, Sí. y eso es fundamental en las pequeñas y medianas empresas. Sí, bueno, una de las cosas que nosotros gestionamos es de que manejamos estos diagnósticos empresariales. Okay. En cuanto a los diagnósticos empresariales, prácticamente pues armamos rutas para poder acompañar a estos emprendedores, a estos pequeños empresarios, y lo que buscamos es que sean, Claro, llevarlos a la mediana empresa o a la gran empresa. En la primera parte corresponde al tema de eficiencia, la parte operativa. okay. Dentro de nuestro mismo gremio, nuestro vicepresidente, Christian Bruce, él es un experto en temas de Lean Manufacturing. Es decir, que dentro de nuestro gremio también le aportamos al sector empresarial haciendo estos diagnósticos donde vemos qué pueden hacer. Muchas veces hay mucho materia prima, digamos, que se está desperdiciando, costos hundidos, productividad que básicamente pues no se lo está manejando de manera correcta. También tenemos el tema de gestión empresarial, contamos también con indicadores y con plataformas lógicamente pues acompañados de tecnología, inteligencia artificial, en temas financieros, contables y también de recursos humanos. Eso es una parte de la hoja de ruta que se elabora, se va haciendo un seguimiento en conjunto con, en el caso de esto, cada una de las empresas, y el seguimiento es al menos durante un primer año para ir viendo qué está pasando y comenzar a hacer correctivos. Otra cosa que tenemos es que nosotros como Cámara no solamente funcionamos de manera aislada, sino de que toda esta ruta que les compartimos, también tenemos algunos aliados estratégicos que forman parte de este proceso. También la academia es uno de nuestros aliados estratégicos. Para nuestros socios otorgamos algunas capacitaciones integrales que no solo tienen que ver con qué está pasando con los empresarios, sino qué está pasando con su equipo humano. Entendemos, por ejemplo, que por todos los problemas que estamos viviendo, el tema de inteligencia emocional puede ser complejo dentro de las operaciones. Hacemos, por ejemplo, a través del SPOL, actividades de mindfulness
empresarial para los colaboradores, y así pues tenemos algunas cosas que pueden apoyar también a nuestros socios, junto al centro de empresarial que también tenemos. Correcto. Carmen, y en cuanto al tema de generación de empleos, ¿ustedes han visto un crecimiento en el sector? Es decir, ¿ha habido la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas avancen y, por supuesto, generar plazas de trabajo que tanto se necesitan en este país? Sí, precisamente eso es una de las cosas más importantes para nosotros como CAPIC, porque dentro de los datos que hemos visto es que si logramos que las pequeñas y medianas empresas que ahora tenemos en el país, que ya les dije son bastantes en base pues incluso a los datos de la Superintendencia de Compañías, si logramos que ellos avancen, eso también significaría al menos 2 o 3 puntos de crecimiento en el Producto Interno Bruto de nuestro país, lo cual pues genera incremento en consumo, en ahorro, bueno, principalmente en consumo y en inversión. Correcto. Y en cuanto al tema de cuánto representan, por ejemplo, en la economía del Ecuador las pequeñas y medianas empresas, ¿cómo han estado esos datos, esas cifras, en lo que representan ustedes dentro del país o dentro del Guayas, que es el gremio al que ustedes pertenecen? Sí, en el caso del Guayas estamos más o menos un 9% de las ventas a nivel, digamos, del sector, ¿no? ¿Verdad? Del Guayas. De allí a nivel del país, le comentaba que era más o menos un 26%. Entonces eso significa que cuáles son los principales sectores que engloban estos puntos serían principalmente manufactura, en temas de alimentos y agroindustrial, en el caso de Guayas principalmente. Ustedes son un gremio justamente, Carmen, que está en crecimiento franco, pero también necesitan ese apoyo gubernamental. ¿Hay acercamientos con el ministro de la Producción, Luis Jaramillo, que es un hombre justamente que trata de abrir frentes, incluso nuevos mercados? Vemos cómo se han abierto tratados de libre comercio con Canadá recientemente, y todo eso apunta a de que el Ecuador muestre sus productos. Y ustedes como CAPIC también tienen esa posibilidad de entrar en ese grupo de productores, pequeños productores. Sí, justamente a inicios de este año comenzamos un poco los acercamientos directamente con el ministerio. El ministerio cuenta también con una área, una persona encargada para las pymes. Okay. Entonces con ellos estamos trabajando, hemos incluso abierto todas las posibilidades, más que nada. El tema de los diagnósticos empresariales es prácticamente todo un paquete de acompañamiento para este tipo de empresas. Eso es lo que hemos tratado de trabajar. Pero lógicamente ese paquete está actualmente exclusivamente para nuestros socios. O sea, lo que queremos es que todo ese know-how pueda ser implementado para todas las pymes. Sí, así que estamos trabajando en eso. Esperamos que en los próximos meses pues tengamos, digamos, buenas noticias, porque hasta ahora lo que estamos haciendo es un poco compartiendo, viendo qué podemos hacer. Y en cuanto a la academia, por ejemplo, también hacemos el tema de diagnósticos digitales, de temas de pyme digital. Eso también lo estamos trabajando con el sector académico. Carmen, tú eres una investigadora también de la escuela, aparte de tu cargo que tienes dentro de la CAPIC, y te quiero preguntar justamente en el sentido de que, por ejemplo, sabemos que día a día el conocimiento cambia con el tema de la inteligencia artificial, sabemos el reto que se tienen. Recuerdo que participamos de un evento sobre inteligencia artificial y decían, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, se lo va a quitar al que no la va a utilizar y no sabe utilizarla. Entonces, sí. Mi pregunta es un poco, a propósito que todo está ya digitalizándose, esas pequeñas y medianas empresas pueden tener estos canales digitales que pueden amplificar y masificar, y eso también es parte del acompañamiento de la investigación, de lo que tiene que hacer la academia en cuanto a para dónde deben ir apuntando las empresas, los pequeños emprendimientos. Mira, en esa parte, allí, bueno, como investigadora académica, aparte de eso, bueno, yo también soy la coordinadora de la red de investigación en temas de emprendimiento e innovación de CLADEA, que es un Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración. Okay. Hace unas 2-3 semanas tuvimos un encuentro en donde hablamos exactamente sobre esa temática. Y una de las cosas que te puedo decir es que en el caso de Ecuador, nosotros que no tenemos, digamos, digamos, un desarrollo tan importante todavía en temas de digitalización, te menciono un país que sí lo ha hecho y que incluso es la cuna de todo este desarrollo, que es Silicon Valley. Okay. Un investigador de allá, cuando tuvimos estos encuentros, tuvimos estos espacios de varios académicos, él, aparte de ser académico, es consultor. ¿Y qué nos decía? Nos decía,
En base a los últimos 10 años, nosotros que ya tenemos este desarrollo de inteligencia artificial y de implementación en el sector empresarial, nos hemos dado cuenta que para las empresas grandes, la inteligencia artificial, tal como la conocemos en cuanto a sus utilidades, los softwares que hasta ahora vemos, no les ha funcionado tan bien, o sea, no ha tenido una incidencia tan alta en su mejora productiva, es decir, en incremento de ventas, en expansión, etcétera. Pero para las empresas chiquitas, sí ha funcionado. Entonces, no te puedo responder en el mercado local porque no lo hemos hecho aún, claro. Pero sí te puedo decir de que a nivel mundial, o por lo menos en la cuna de esta parte, nos dicen que sí funciona para las pequeñas empresas. Y ahora se están hablando incluso de las nanocorps, que son corporaciones nano, en donde muchas cosas se pueden eliminar o generar a través de agentes de inteligencia artificial, poder, lógicamente, por ejemplo, un microempresario. Claro. Antes decíamos, tengo que ser todólogo, pero agentes de inteligencia artificial que son expertos en ciertas áreas, con tu conocimiento base, tú ya podrías un poco pues multiplicarte, por así decir, y poder generar mejores rendimientos marginales a tu organización. Claro, y para ir terminando un poco, Carmen, ¿cuál es la expectativa de ustedes como Cámara de la Pequeña Industria del Guayas justamente conseguir en los próximos meses terminar este año? Vamos pasando ya el primer semestre, y justamente hay metas, objetivos que cumplir el de ustedes como Cámara de la Pequeña Industria. ¿Hacia dónde apunta al cerrar este 2026? Bueno, al cerrar el 2026, un poco lo que también hemos tratado de acompañar a nuestros socios y hablarles, incluso tuvimos una conferencia en conjunto también con el IDE, con la finalidad de poder mencionarles qué esperamos en este último semestre. Como la economía está creciendo, nosotros como Cámara entendemos y estamos también dándole este acompañamiento a los socios, que es el mejor momento para poder invertir y para poder generar expansión. A partir del próximo año, mediados del próximo año, se prevé que en este caso pues el consumo se vuelva a contraer en el país. Eso significa que este año nosotros también como Cámara estamos buscando el poder aportar a nuestros socios, y no solo a nuestros socios, sino a nuestro sector en particular, a las pequeñas y medianas empresas. Y eso es lo importante también, ¿no? El acompañamiento que hacen ustedes, Carmen, porque sin lugar a dudas esos pequeños negocios necesitan de la parte de crecimiento, y sin lugar a dudas que si no se los orienta pues va a ser muy difícil. Y ojalá que también cambie este tema de esos emprendimientos que se hicieron pequeños negocios, pequeñas, medianas empresas, y que se han visto afectadas también por el tema de la inseguridad. Es un reto, creo yo, del gobierno nacional, de toda la sociedad, de los gobiernos locales, de los gobiernos seccionales también, de dar todas las garantías para que justamente las empresas, las industrias pequeñas y medianas también tengan ese soporte, ese apoyo para no cerrar, porque eso significa pérdida de empleo, Carmen. Sí, justo hoy en las noticias estaba escuchando que se ha abierto por parte de un, en este caso, organismo multilateral, se va a entregar bastantes millones de dólares al país, y precisamente es para poder respaldar algunas de las políticas que el gobierno pues está buscando implementar. Y dentro de esas políticas habla también sobre el fortalecimiento al sector empresarial, habla sobre el tema de inseguridad y habla también sobre el tema de empleo. Así que esperamos también que todo ese dinero pues sirva para que se puedan ejecutar todas las cosas que se quieren ejecutar, porque al final del día, en los últimos 5 años, hemos también podido darnos cuenta que la balanza comercial ha cambiado de tal manera que ya no dependemos exclusivamente en cuanto a exportaciones de petróleo. Entonces, si las exportaciones son no petroleras las que más han crecido, significa que es el sector productivo el que está dándole de comer a todos los ecuatorianos. Y si eso es así, hay que apoyarlos y cuidarlos. Ese es el reto justamente, de apoyar y de cuidar al pequeño y al mediano empresario justamente de este país, que necesita también seguir adelante, seguir avanzando. Ese es el reto de todos, y por supuesto esperemos también que el gobierno nacional, a través de su Ministerio de la Producción, abra los caminos para que ustedes también puedan seguir creciendo. Gracias a Carmen Padilla, PhD, directora de la CAPIC, por supuesto docente e investigadora también del SPOL. Agradecerle por estar con nosotros, Carmen, que tengas una excelente noche. Muchísimas gracias, Leonidas, por el espacio. Que tengan excelente noche también todos los que nos escuchan.
Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven, por supuesto, a través de nuestro canal digital de I99 Media. Gracias, recuerden que tienen que estar siempre en sintonía de nosotros a través de Net Live Play, Canal 3 en Costa y 33 en la Sierra, tal vez a través también de nuestra plataforma CNT Play, en nuestras redes sociales, en X, Facebook, TikTok, por supuesto, en YouTube. Ahí nos encuentran como @I99. Agradecer a todos ustedes que tengan un excelente fin de semana. Se termina julio, pues esperamos que les vaya mejor en agosto a todos ustedes. Buenas noches, hasta la próxima. I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.